Esta es la lista de los hombres más ricos del mundo, según Forbes. A fecha de publicación, la lista está encabezada por Bernard Arnault, magnate de moda y de lujo, Elon Musk, dueño de Tesla, SpaceX y X, y Jeff Bezos, fundador de Amazon. El problema es que sus fortunas son de cerca de 200.000 millones de dólares. Es mucho dinero, sí, un montón, solo que este señor de aquí, el maldito John Davison Rockefeller, fue más rico, porque algunos argumentan que su patrimonio neto ajustado a la inflación a día de hoy sería de 340.000 millones de dólares, prácticamente el doble que el de Jeff Bezos. La pregunta es, ¿cómo demonios hizo este señor semejante fortuna en una época en la que hubo una guerra civil y en la que los billonarios todavía no existían? La respuesta corta es que era un hombre un poco mafioso, la respuesta larga está en este vídeo. John Davison Rockefeller I nació en Richford, un pequeño pueblo del estado de Nueva York, en el año 1839. Para situarnos un poco en la época, el videojuego Red Dead Redemption 2 está situado en 1899, y uno de los personajes, Leviticus Cornwall, está basado en varios empresarios de la época, entre los cuales el propio John Rockefeller. Ahora que tenemos contexto, hablemos de su padre. Su padre era un estafador. En serio, William Rockefeller Sr. se identificaba como físico botánico y se dedicaba a vender elixires. Vamos, que era un vendedor de crecepelos. Además de esto, también se dedicaba a hacer préstamos a granjeros, pero solo se los daba a aquellos que sabía que no iban a poder pagar, para luego quedarse con la granja porque otro de sus pasatiempos favoritos era especular con tierras. Seguramente para su mujer también era un estafador, porque el tío tenía otra familia en secreto, el estafador de Tinder original. Los hijos que tuvieron tampoco estaban a salvo, pues una vez dijo: engaño a mis hijos cada vez que puedo, quiero hacerlos más inteligentes. Lo que quería era que espabilaran y no fueran unos tontos. Así John creció como alguien reservado, metódico y discreto. Empezó a ganar dinero desde su adolescencia temprana, vendiendo patatas y chuches a sus compañeros de clase, y hacía algún que otro trabajo a los vecinos del condado. Una noche, cuando John tenía 12 años, un amigo de la familia fue a visitar al viejo William para pedirle un préstamo de $50 para la próxima cosecha. El padre no los tenía, pero John sí, así que rompió la hucha y le prestó al agricultor $50. Ojo, que ese dinero ajustado a la inflación serían unos $1.800 actuales. Cuidado con el niño ahorrador. Se los entregó a cambio de un 7% de interés anual. Como su madre era una mujer baptista muy organizada con los gastos y muy ahorradora, el pequeño Rockefeller aprendió de ella y había ahorrado lo que ganaba con esos trabajos. Al año, después de recuperar el dinero y los intereses, $53,5, se convenció a sí mismo de dos cosas: que en el futuro ganaría $100.000 y que viviría 100 años. Cuando tenía 14 años, la familia se mudó a Cleveland. John se inscribió en un curso de negocios de 10 semanas donde aprendió contabilidad. Allí aprendió a anotar todos los gastos e ingresos en un libro, cosa que haría durante toda su vida. Para entonces, su padre se había ido a por tabaco. Dicho de otra forma, se escapó a vivir con su segunda esposa a Canadá. La madre no podía mandar a John a la universidad, así que, sin empleo y sin haber terminado los estudios, Rockefeller tuvo que buscar trabajo. Entró a trabajar como aprendiz de contable a los 16 años en Hewitt & Tuttle, una empresa dedicada al comercio de productos agrícolas. Entró ganando 50 centavos al día, lo que significaba poco más de $300 al año, un sueldo más o menos decente para un aprendiz. Con el paso de los meses, John empezó a hacer horas extra e incluso a llevar cuentas de otras empresas. Trabajar en este sector fue importante porque empezó a aprender cómo se fletaban los ferrocarriles para realizar los transportes en la época. También aprendió sobre cómo se comerciaba con agricultores y mayoristas y cómo se ganaba dinero con la diferencia de precios. Cuando ya tenía 18 años, que es exactamente cuando se sacó esta foto de aquí, ganaba alrededor de $600 anuales trabajando para Hewitt & Tuttle y para otros clientes. No estaba mal para un joven de la época, pero para John no era suficiente. Lo primero que hizo fue pedir un aumento de $200, los jefes se lo rechazaron, así que él renunció al trabajo y decidió que emprendería su propio negocio. Un negocio que le permitiría llegar a su objetivo de ganar $100.000. Era el año 1859. El joven John tenía algo ambicioso en mente: abrir su propia empresa de compraventa de comida y materias primas. Para esto se asoció con un compañero de la escuela de comercio, Maurice Clark, que ya tenía $2.000 de capital. Necesitaban cerca de $4.000 y John solo tenía 800, así que le escribió al viejo William para pedirle dinero prestado.
El padre le prestó $1000, por supuesto al 10% de interés, y con todo el dinero recaudado empezaron el negocio. En 1859 y 1860 se anotaron $4.400 y $17.000 en ganancias respectivamente, por lo que John pudo pagarle a su padre. Clark and Rockefeller iba bien y el joven John ya estaba cada vez más cerca de sus $100.000. Y justo entonces, en el año 1861, estalló una tremenda guerra en los Estados Unidos. Una guerra civil, también conocida como la Guerra de Secesión, donde el bando de los unionistas, que abogaba por la prohibición de la esclavitud, se enfrentó al bando de los confederados, estados secesionistas que defendían el derecho a la esclavitud. Fue una guerra que duró 4 largos años y en la que ambos bandos tuvieron que reclutar a muchos ciudadanos. John Rockefeller, al estar en el norte, fue llamado a las filas del ejército unionista, pero como otros empresarios de la época, evitó el reclutamiento pagando a otros para que fueran a pelear en su nombre. Esta fue una de las claves en su carrera porque la guerra hizo que el negocio floreciera. Las tropas de la Unión necesitaban mucha comida y suministros, y resulta que Rockefeller tenía una empresa de comida y suministros. Mientras la guerra continuaba y llegaba a su fin, el joven Rockefeller de 24 años, al que las cosas le iban bastante bien, se metió en otro de los negocios que estaban de moda, el que finalmente lo haría millonario, el petróleo. Bien, vamos a poner un poco de contexto. En esa época el uso del petróleo, o mejor dicho de los derivados del petróleo, no era el de hoy en día, que todo el mundo va en coche a la gasolinera y si no hay gasolina se para el mundo porque la gente no pudiera trabajar. En esa época no era así. A nivel histórico, unos 10 años antes de que Rockefeller entrara en la industria, en 1850 el canadiense Abram Gessner había descubierto la manera de destilar el petróleo y obtener queroseno, un sustituto muy barato de la grasa de ballena que hasta entonces se había usado para iluminar las casas y las ciudades por la noche. Y en 1865, tras la guerra, al recién instalado gobierno federal le interesaba que todas las ciudades estuvieran totalmente iluminadas tanto de día como de noche, porque esto evitaría peleas, robos o incluso nuevos motines o guerras civiles. Por esta razón, desde Washington pusieron un gran subsidio al queroseno y a la industria petrolera. El precio del barril hasta entonces era de 35 centavos de dólar, pero con los subsidios subió hasta los $13. Un par de años antes, Rockefeller y Clark incorporaron al químico Samuel Andrews a su equipo y empezaron a explotar petróleo y producir queroseno en Cleveland. El negocio del queroseno era muy rentable. Por cada 5 barriles de petróleo salían 3 de queroseno. Las demás refinerías tiraban al río y al lago los otros 2 barriles que sobraban. Pero como Rockefeller no quería malgastar nada, se las ingenió con sus químicos. Usaba la gasolina para la refinería y con el resto producían otros subproductos como la parafina de las velas, lubricantes para engranajes ferroviarios e industriales y vaselina. En 1868, Henry Flagler se unió como inversor y crearon la Rockefeller, Andrews and Flagler, una compañía petrolera que luego sería renombrado como Standard Oil of Ohio. Bien, lo que hemos visto hasta aquí es la historia de un joven emprendedor, inteligente, al que las cosas le van bien, pero la verdadera historia de John Davison Rockefeller empieza ahora. Antes de continuar, este vídeo está patrocinado por Nextory, una empresa de ebooks y audiolibros. En Nextory tienes un catálogo de más de 300.000 libros y cuando colaboro con ellos siempre me piden que recomiende algún libro. Y en esta ocasión quiero aprovechar para recomendar no un libro, sino una autora, Ida Tarbell. Ida Tarbell fue una periodista que tuvo un papel muy importante a la hora de destapar las malas prácticas de Rockefeller. Ella fue la que investigó al magnate y lo publicó por series en la revista McClure's Magazine. De hecho, este vídeo se basa en su investigación. En Nextory puedes encontrar varios libros escritos por Ida Tarbell, como la biografía de Abraham Lincoln, la biografía de Napoleón Bonaparte o incluso su propia autobiografía, donde ahonda en cómo fue su lucha contra Rockefeller y cómo llegó a ser una pionera del periodismo de investigación, cosa que, siendo una mujer a principios del siglo XX, tiene bastante mérito. Ya sabéis que en Nextory, aparte de ebooks y audiolibros, también hay revistas. Tiene las típicas de Muy Interesante, National Geographic y, como no, mi favorito, lecturas. A esta parte del catálogo se le puede sacar más provecho si se tiene una tablet. El servicio completo cuesta 9,99 € al mes, pero entrando desde el enlace de la descripción o con el código LORD45 tendréis 45 días gratis para probar el servicio, ver si lo de escuchar audiolibros o leer ebooks os convence y ya, entonces decidir si os lo quedáis o no. Muchas gracias a Nextory por patrocinar este vídeo y ahora sí, continuamos. El joven John no se conformaba con tener una simple compañía petrolera. No, él quería tener la compañía petrolera. Por eso su idea era comprar todas las refinerías de Cleveland, que para entonces era uno de los grandes centros petroleros de los Estados Unidos.
Sus tácticas son bastante cuestionables. Como aún no existía el motor de gasolina, todas las mercancías y materias primas se transportaban en trenes. Entonces lo que él quería era controlar los trenes. En 1871, Rockefeller pactó con las compañías de trenes para crear la South Improvement Company, que reunía los intereses de las ferroviarias Pennsylvania Railroad, Erie Railroad y New York Central con los intereses monopolísticos de la Standard Oil. Esto funcionaba de la siguiente manera. Rockefeller les aseguraba a las ferroviarias un flujo constante y grande de barriles y a cambio ellos le hacían un descuento en el precio del transporte. Si el precio era de $2,56 por cada barril transportado, el descuento podía dejarlo en hasta $1,5. Aparte de eso, Rockefeller consiguió un segundo privilegio con el acuerdo. Si estos trenes transportaban un petróleo que no fuera de Rockefeller y sus socios, las ferroviarias tendrían que pagar a Standard Oil $1,06 por cada barril que transportaran. Por supuesto, esta comisión se trasladaba al precio del transporte, por lo que los competidores de Rockefeller tenían que pagar prácticamente el doble por cada barril transportado. Así Rockefeller podía bajar los precios tanto que sus competidores no pudieran competir. De hecho, la parte oscura de las estrategias de Rockefeller era esa: no quería que hubiera competidores, quería eliminarlos a todos del mapa. Prueba de esto era el tercer privilegio que había conseguido con su trato con las ferroviarias. Rockefeller tenía acceso a las cuentas de todos sus competidores gracias a que la South Improvement Company tenía los inventarios de todos los barriles de petróleo transportados por los trenes. Eso le daba a Rockefeller acceso a información confidencial que le servía para atacar o absorber a sus competidores. Años después se demostraría que a Rockefeller le gustaba mucho esta información confidencial. Un refinador de Cleveland testificó ante el Comité del Congreso que en 1883 la Standard Oil contactó a su contable para ofrecerle dinero a cambio de datos detallados como costes operativos de la refinería, así como la producción, inventario y destino de las exportaciones, lo que hoy en día llamaríamos, presuntamente, espionaje industrial. En 1872 se llevó a cabo la conquista de Cleveland, aunque también se la conoció como la Masacre de Cleveland. Durante 4 meses, un maquiavélico John Rockefeller fue refinería por refinería con los datos contables de la Standard Oil, diciéndole a los dueños que le vendieran sus propiedades o que se preparasen para la guerra. Si no vendían, iba a bajar los precios más y más hasta que todos entraran en bancarrota, y entonces los compraría en subasta pública. Aida Tarbell, en su libro La historia de la Standard Oil Company, cita a Rockefeller explicando a sus competidores de Cleveland el funcionamiento de la oscura South Improvement Company y cómo estaba hecha para quebrarlo. Vamos a ver, este esquema está destinado a funcionar. Nosotros tendremos un control absoluto del negocio del petróleo. No hay ninguna oportunidad para nadie que esté fuera. Pero vamos a darles a todos la oportunidad de entrar en el negocio. Deben entregar sus refinerías a nuestros tasadores y yo les daré, como ustedes prefieran, efectivo o acciones de la Standard Oil Company, por el valor que den los tasadores. Si aceptan mi recomendación, les aconsejo que se lleven las acciones. Recuerden, hacemos esto por su propio bien. Tras estos tratos un poco de mafioso, durante 1872 la Standard Oil compró 22 de 26 refinerías de Cleveland. Para entonces controlaba 1/5 de la producción petrolera de Estados Unidos. En 1874, a través de un acuerdo privado, Rockefeller compraría Pratt & Rogers, la última refinería que no controlaba en Cleveland. Rockefeller no era un defensor del libre mercado. Es más, en un momento llegó a decir que la competencia es un pecado. Durante el mismo año que Rockefeller compraba todo el petróleo de Cleveland, los dueños de pozos petroleros y refinerías en el oeste de Pensilvania empezaban a notar que sus envíos estaban cada vez más caros y decidieron hacerle frente a la South Improvement Company. Para esto, en marzo de 1872, crearon un sindicato llamado Petroleum Producers Union, que quería precios más altos por barril de petróleo y fletes ferroviarios más baratos. La primera medida consistió en no abrir más pozos en los siguientes 60 días. No trabajar los domingos y no venderle petróleo crudo a nadie que tuviera algo que ver con la South Improvement Company. También enviaron comités a la legislatura estatal y al mismo Congreso de los Estados Unidos. Finalmente, la Producers Union tuvo razón. Las compañías de ferrocarril tuvieron que cancelar los contratos y disolver la South Improvement Company. Esto debería de haber sido un palo para Rockefeller, pero la realidad es que incluso después de disolverse la South Improvement Company, Rockefeller siguió teniendo trato preferencial con las compañías de trenes, tanto en lo que se refiere a descuentos como en cuanto a información confidencial durante muchos años. Pero volvamos a 1872. En ese año también se crearían las Petroleum Producers Agency y Petroleum Producers Association.
dos asociaciones de petroleros de Pensilvania que querían luchar por subir el precio del petróleo porque entonces era extremadamente bajo. Una de estas asociaciones emitió acciones para levantar capital y le fue bastante bien. Para noviembre ya había vendido $1 millón en acciones y empezaba a representar un reto para las intenciones monopolísticas de Rockefeller. Entonces, el magnate les dio una concesión, una oferta de buena voluntad a los petroleros de Pensilvania. Les compraría 6.000 barriles de petróleo a $4,75. Luego les pidió que le vendieran 200.000 barriles a $3,25 cada uno durante las siguientes semanas. Los productores empezaron a explotar el petróleo durante todo el mes de diciembre y el 14 de enero de 1873, cuando ya habían embarcado 50.000 barriles para la Standard Oil, les llegó un telegrama con un ultimátum: dejaremos de recibir más petróleo del contrato. Cuando los productores pidieron una explicación, la respuesta de Rockefeller los dejó fríos. Ustedes no cumplieron con su parte del contrato, no limitaron el suministro de petróleo, ahora se extrae más petróleo que nunca en la historia de la región. Podríamos comprar todo lo que quisiéramos a $2,5 y la próxima semana se estaría vendiendo a $2. Si ustedes no detienen o no pueden detener la sobreproducción, ¿cómo esperan que nosotros paguemos sus precios? Nosotros mantenemos baja la refinación del petróleo y así mantenemos el precio del refinado. Si no van a hacer lo mismo, no esperen precios altos. Las asociaciones del oeste de Pensilvania no se recuperaron nunca de esa trampa de Rockefeller y se disolvieron ese mismo año. Ahí ya Rockefeller empezaba a consolidarse como un magnate interestatal. En esa época había 5 grandes áreas petroleras en Estados Unidos: Cleveland, las regiones petroleras del oeste de Pensilvania, Pittsburgh, Filadelfia y la ciudad de Nueva York. De estos dos últimos puertos salían las exportaciones de queroseno y de petróleo refinado, mientras que en las otras 3 áreas se extraía o se refinaba el crudo. Para 1874, Rockefeller controlaba toda la producción y refinamiento en Cleveland y el oeste de Pensilvania, pero todavía le faltaba hacerse con las refinerías de Filadelfia y Pittsburgh y de la ciudad de Nueva York. Y este paso le costó poco tiempo y esfuerzo a Rockefeller. Se reunió con los 2 empresarios petroleros más importantes de Filadelfia y Pittsburgh, les habló durante 6 horas sobre todo lo que había hecho para monopolizar la producción y el refinamiento en Cleveland y las estratagemas para quedarse con las regiones petroleras de Pensilvania. Después de esas 6 horas, los 2 empresarios estuvieron de acuerdo en entregar sus refinerías a la Standard Oil y a cambio convertirse en accionistas y parte del equipo. Unos meses después hizo lo mismo con Charles Pratt, el empresario petrolero más importante de Nueva York, que también aceptó el trato. Rockefeller había esperado a que en cada mercado se erigieran unos líderes naturales para negociar directamente con ellos y quebrar a los competidores más pequeños de esas zonas. Con el control de casi toda la producción, ahora más que nunca, Rockefeller podía presionar a las compañías de ferrocarriles para que le dieran más descuentos, y ahora sí que estas no se podían rehusar, pues eso implicaría su quiebra. Siempre que se tratara de petróleo, se podía decir que Rockefeller era un hombre despiadado. Uno de los refinadores que pudo resistir a la masacre de Cleveland murió 6 años después, en 1878. Para entonces su empresa solo refinaba crudo, pues Rockefeller monopolizaba toda la producción de lubricantes en Cleveland. Cuando murió, su viuda heredó toda la empresa y entonces empezó el acoso por parte de la Standard Oil. La viuda, cuyo nombre permanece en el anonimato en el libro de Aida Tarbell, le dijo a los representantes de la Standard Oil que si querían comprar su refinería, el mismo Rockefeller tendría que venir a hacerle una oferta. A ella también le habían quedado las deudas de la refinería, por lo que le convenía vender para salir adelante. Para la viuda, la empresa valía al menos $200.000, pero finalmente le ofrecieron $79.000 y con la condición de que ningún accionista de la empresa comprada pudiera trabajar o invertir en el negocio del petróleo en todo el estado de Ohio. Cuando la viuda pidió retener $15.000 en acciones, Rockefeller se negó y le mandó a decir que no querían a ningún outsider en los asuntos de la Standard Oil. Durante la época en la que Standard Oil iba devorando competidores en la costa este, había muchos oleoductos, pero todos transportaban poco petróleo y en distancias muy cortas, menores a 50 kilómetros. Estaban construidos para llevar el crudo y el refinado a las estaciones de trenes, que lo llevaban a donde se convertía en queroseno o lubricantes y finalmente se vendía o se exportaba. Esto cambió en otoño de 1878 cuando el ingeniero y general Hermann Haupt anunció que tenía derecho de paso y el avance tecnológico adecuado para instalar un oleoducto desde los condados petroleros del oeste de Pensilvania hasta Baltimore, Maryland. En noviembre de ese año creó la Tidewater Pipe Company, cuya venta inicial de acciones recaudó $625.000.
En 1879, la ruta se acortó a poco menos de 200 kilómetros desde Coryville hasta el puerto fluvial de Williamsport. En junio del 79 se inauguró el oleoducto que, aprovechando la pendiente desde los 1000 metros de altura, enviaba 250 barriles de petróleo por hora hasta Williamsport. Rockefeller estaba en un punto de inflexión. La Standard Oil hasta ahora había pagado alrededor de 85 centavos de dólar por barril de petróleo transportado en Pensilvania, pero el oleoducto de la Tidewater podía transportarlo a alrededor de 16 centavos, desde el oeste del estado hasta el mar. Habían pasado 8 años para que las compañías de trenes comieran de la mano de Rockefeller, y ahora él las podía quebrar. Rockefeller se movió rápido, fundó la National Transit Pipeline Company y empezó a comprar los derechos de paso de los oleoductos. Esto significa que la Tidewater Pipe Company se convirtió en su competidor, y ya sabemos lo que hacía Rockefeller con sus competidores. Bien, en este caso, Rockefeller sobornó a algunos accionistas de Tidewater para entorpecer a la empresa desde dentro. Cuando Tidewater quería pedir un préstamo, estos accionistas sobornados aparecieron en el banco diciendo que mejor no lo concedieran porque Tidewater en el fondo estaba quebrado. Por supuesto era mentira, el banco no les creyó y concedió el préstamo a la empresa. Estos accionistas sobornados por Rockefeller intentaron otras estrategias para hacer caer el precio de las acciones desde dentro, como intentar dar un golpe de estado en la compañía, pero no funcionó, así que al final Rockefeller fue a lo fácil. Compró las acciones de todos estos sin importar que tuviera que pagar un precio más alto, y en la siguiente reunión de accionistas llegó diciendo lo siguiente: somos dueños de $200.000 en acciones de esta compañía. Si consienten en limitarse a un porcentaje fijo en este negocio, mantienen las tarifas de tubería y el precio del refinado, nosotros los dejaremos tranquilos y viviremos juntos en paz. Cansados de tanto pelear contra la Standard, los accionistas de Tidewater, que le habían dado la lucha más larga a Rockefeller, terminaron cediendo y volviéndose aliados de la Standard Oil. Las compañías de trenes, quebradas en Pensilvania y alrededores, se fueron a otras partes del país a seguir transportando crudo. Un problema al que se enfrentaba la Standard Oil al expandirse por todo Estados Unidos tenía que ver con el federalismo. Cada estado tenía sus propias leyes, que eran todo un dolor de cabeza para los abogados de la petrolera. Muchos estados prohibían que las compañías de otros estados hicieran operaciones en su territorio, complicando las cosas y comprometiendo el monopolio de Rockefeller y sus socios. Por eso, en 1882 se fundó la Standard Oil Trust, un conglomerado de compañías de todos los estados del país que delegaba a la Standard Oil de Cleveland el manejo de sus cuentas, aunque estaba establecida oficialmente en el estado de Nueva York. En el Trust estaban integradas compañías estatales y locales, la Standard Oil de Kentucky y la Standard Oil de Pittsburgh, por poner dos ejemplos. Estas compañías pertenecían al Trust, que a su vez pertenecía a Rockefeller y a los socios. El Trust, desde Nueva York o desde Cleveland, daba órdenes a cada compañía estatal en cuanto a la extracción, refinamiento y transporte. Para entonces, Rockefeller controlaba casi toda la refinación de petróleo en Estados Unidos y en el mundo. En 1876, Nicholas Otto inventó el motor de combustión interna y en 1885 se empezó a vender el Benz Patent Motorwagen, el primer automóvil que funcionaba con gasolina. Estos dos eventos ocurrieron en Alemania, a miles de kilómetros de Cleveland, aunque el primer coche estadounidense, el Buick Model B Sedan, no se construiría hasta 1904, el surgimiento de la industria automotriz fue una bendición para Rockefeller. A partir de entonces se pudo aprovechar al máximo cada barril, pues la gasolina, que no servía para alimentar las propias refinerías y que no tenía ningún otro uso, de repente era fundamental en el nuevo mundo del automóvil que llegaría en el siglo XX. Durante esa década se multiplicaron los trusts de todo: algodón, tabaco, trenes, hospitales, entre otros. Al final se trataba de tecnicismos que permitían ejercer legalmente el control de monopolios que ya existían. La cuestión es que Estados Unidos era, al menos en teoría, la tierra del libre mercado, donde la competencia empresarial, o la mano invisible, como dijo Adam Smith, era la forma más efectiva de satisfacer las necesidades de todos los miembros de la sociedad. Un monopolio como el de Rockefeller, que para entonces tenía 70 empresas a su cargo y controlaba el 90% de las exportaciones de petróleo, atentaba contra la libre competencia e iba en contra de los Estados Unidos como país. Por eso en 1890 se publicó la ley Sherman Antitrust, que declaraba como ilegal todo acuerdo, conspiración, cártel o trust que limitara el libre comercio en Estados Unidos. Se trataba de una ley que parecía hecha a medida para acabar con el negocio de Rockefeller. Sin embargo, la ley no se aplicó durante algunos años. Es más, no fue hasta 1911, 22 años después de la ley,
que tras muchos litigios y juicios, la Standard Oil Trust fue disuelta en decenas de empresas. Rockefeller y los demás accionistas obtuvieron paquetes de acciones de todas las empresas resultantes. Finalmente, el surgimiento del automóvil en Estados Unidos y el mundo hizo que la necesidad de gasolina se disparara y, por tanto, las acciones de las nuevas compañías también lo hicieron. Aunque disolvieron el monopolio, Rockefeller se hizo más rico. Por eso no se puede ser más rico que Rockefeller, porque creó un monopolio, cosa que hoy no se puede, y encima tuvo la suerte de tener la historia de su lado. Rockefeller no cumplió su otra promesa de juventud, la de vivir 100 años, pero casi. El 23 de mayo de 1937, a sus 97 años, murió en Ormond Beach, Florida.